Listo. Así vamos grabando también la clase. Bueno, después del parcial nos toca arrancar entonces con los temas del tercer parcial, que va a abarcar desde la bolilla 16, que son la continuación de los efectos, que es lo que vamos a hoy estar viendo, con los temas relativos a revocatoria concursal, ineficacia concursal, hasta el final de la materia. Y esto va a incluir, ojo, un tema que dejamos colgado en el segundo parcial, que es el tema de extensión de la quiebra. Con lo cual es bastante lo que tenemos que abarcar y poco tiempo el que nos queda. Con esto que les pido que vayan leyendo, si en lo posible un poco por adelantado a las clases, y les voy anticipando que vamos a ir bastante rápido dentro de todo. Hoy vamos a ver la bolilla 16 completa. Calculo que vamos a llegar a verlo todos los temas que abarcan, no son demasiados artículos, pero si no llegáramos lo que quede sin dar, les vamos a pedir que lo lean por su cuenta. Pero calculo que igual vamos a llegar por lo menos a tocar un poco cada uno de los temas. Bien. Hasta la clase anterior del parcial habían visto hasta la bolilla 15, el último tema, si no me equivoco, era el desapoderamiento. Acá es inevitable un poco de desorden de la ley en cuanto a los efectos, porque son muchos los efectos que se producen a partir de la quiebra, como se afecta todo el patrimonio y encima con forma más marcada incluso que en el concurso preventivo, son muchas las cuestiones que tiene que ir cubriendo. Con lo cual, a veces la técnica no es la mejor, pero bueno, para eso preferimos ir orientando estos temas. En la bolilla 16 vamos a ver un grupo particular de temas que se vincula fuerte con la idea de la recomposición del patrimonio en la quiebra. Hay distintos institutos a lo largo de toda la reglamentación de lo que es el proceso de quiebra propiamente dicho, que se orientan a tratar de solventar algunas situaciones, reparar, si se quiere, el patrimonio frente a maniobras o hechos que puedan haber perjudicado ese patrimonio, ya sea por acciones de responsabilidad, por daños que se hayan producido, o en el caso particular que vamos a ver hoy, es privar de efectos actos que puedan haber sido perjudiciales para el patrimonio fallido, ya sea habiendo asumido deudas indebidas, obligaciones indebidas, sea porque se permitió la salida de bienes en forma ilegítima, todo lo cual obviamente conlleva a agravar la situación patrimonial o incluso puede haber generado esa situación de cesación de pagos. Pero, antes de ver ese efecto, cobra mucha importancia el tema de justamente la fecha en que se produce la cesación de pagos. Acá vamos a ver un par de cosas antes de ver el tema de revocatoria, pero que quiero que presten atención más que nada a los términos bien de la ley y algunas diferencias bastante sutiles, porque a veces los autores no lo tratan en mucho detalle y es importante ver las diferencias. La ley en este punto está un poco desordenada. Lo que nos va a interesar es ver primero el artículo 117, luego el 115 y luego el 116. Porque ¿qué ocurre? Para poder ordenar, si se quiere, el patrimonio, reparar los hechos ilegítimos que puedan haberse producido a su respecto, primero tenemos que ver cuándo se produjo la cesación de pago, cuándo en definitiva entró en crisis el patrimonio. ¿Por qué? Porque en el funcionamiento normal del día a día, digamos, de un deudor que esté in bonis, en definitiva, la administración de su patrimonio a su disposición es libre, no hay ninguna limitación. Yo
estando en boni, si quiero, puedo, dentro de todo, si no violo el orden público, puedo vender incluso a pérdida mis bienes. Quizás estoy urgido porque quiero hacer una compra, una inversión, y vendo el auto con un descuento muy importante, o bien por cuestiones de favor o cuestiones familiares asumo deudas ajenas sin ningún tipo de retribución. Fantástico, mientras estemos en bonis no hay problema. Ahora, la situación cambia cuando tenemos de por medio la quiebra. ¿Por qué? Porque esos actos que son plenamente válidos, plenamente legítimos, cambia su interpretación y sus efectos jurídicos cuando fueron realizados durante la cesación de pagos. O sea, no es lo mismo estar cesante y asumir deudas en forma gratuita que estar en bonis y asumirlas. ¿Por qué? Porque terminamos derivando en una quiebra con todo el perjuicio que eso conlleva, en definitiva, para los acreedores. Entonces, para determinar bien qué actos la ley va a estar analizando, qué actos hay que estar revisando, el primer paso es determinar en forma cierta, mediante resolución judicial y en autoridades de cosas juzgadas, cuál es la fecha precisa en que se produjo la cesación de pagos. ¿Qué pasa? En el concurso preventivo pasa un poco desapercibido, porque si bien en distintas oportunidades se menciona los hechos reveladores, se menciona la fecha o la época en que se produjo la cesación de pagos, si prestan atención, en todo el trámite de un concurso preventivo nunca hay una resolución que fije la fecha precisa en que se produjo la cesación de pagos. Toda la discusión, en última instancia, durante el concurso, queda limitado al informe de la sindicatura, el informe general, que uno de los ítems es justamente la época y los hechos a través de los que se exteriorizó la cesación de pagos. Ahora, en la quiebra ya no nos alcanza con un informe y con lo que haya la documentación e información que haya acompañado el fallido. Acá sí necesitamos una resolución judicial que aporte certeza. Bien, el trámite para esa resolución nos lo va a dar el artículo 117. Por eso les decía, tenemos que empezar esta parte de la bolilla a partir del análisis de este artículo. ¿Qué nos va a decir? Que dentro de los 30 días posteriores a la presentación del informe general, los interesados, fíjense, no solo los acreedores, sino cualquier interesado, puede observar la fecha inicial del estado de cesación de pagos propuesta por el síndico. Esto es, está en trámite la quiebra, ya vieron todo el periodo informativo, finalmente se llega al informe general. Contra el informe general habíamos visto ya en su oportunidad que se pueden hacer observaciones sobre cualquiera de los puntos, con un plazo acotado de 10 días. Acá la ley específicamente para la cuestión de la cesación de pagos y la fecha extiende este plazo, otorga 30 días para que todos los interesados puedan observar ese punto preciso. ¿Por qué? Por la trascendencia que tiene esto. Porque a partir de esto va a haber efectos que se van a extender no solo al deudor fallido, sino que va a producir efectos incluso contra terceros, no solo acreedores, sino sujetos que nada se les debe, pero que quizás recibieron los bienes durante la época que duró la cesación de pagos y que tienen un interés en que no se dé marcha atrás con estos actos. Que igual, está claro, no es sencillo, hay toda una serie de recados y de requisitos que hay que cumplir en la ley, pero bueno, es importante estar atento. Si estuvimos manteniendo relaciones jurídicas con alguien que luego es declarado fallido, es importante prestar atención, sobre todo si hicimos alguna compra, ni hablar si recibimos una donación, para
para que no nos perjudique esta situación. Pero bueno, la ley otorga ese plazo para que se puedan hacer todas las observaciones. Observaciones que pueden limitarse a la mera presentación de un escrito o acompañarse de documentación. En cuanto a la forma que tienen que revestir la presentación, la del propio artículo 117, se presenta por triplicado ante el juzgado. ¿Por qué triplicado? Una copia para el expediente, una copia va al legajo y una copia va a ir a la sindicatura. ¿Por qué? Terminado ese plazo de 30 días, el juez va a ordenar traslado a las sindicaturas de todas las observaciones que se hayan hecho al ítem relativo a la fecha inicial de cesación de pagos. Fíjense, en los restantes ítems y las restantes observaciones, la ley no prevé la sustanciación. O sea, los acreedores y los interesados hacen observaciones al informe general y ahí queda. Con la fecha inicial, no. Presentan las observaciones, encima sobre un periodo extendido, y de eso se le da traslado a la sindicatura. Con esto, el síndico va a responder y el juez va a despachar si corresponde ordenar prueba a los fines de determinar de forma cierta justamente la fecha en que ocurrió la cesación de pagos. Acá ya obviamente depende mucho de casuística en definitiva. En la mayoría de los casos no ofrecen mayores dificultades, no hay muchos más elementos que lo que obra ya en el expediente. En esto generalmente va a ser un punto donde quien más información va a aportar va a ser el propio deudor fallido. Primero porque es quien más información va a contar, más documentación va a poder aportar. Y además porque es el principal interesado en que los actos que celebro no caigan en el periodo de cesación de pagos. Pero bueno, entonces tenemos presentación del informe, observaciones, traslado a la sindicatura, respuesta de la sindicatura, y si es necesario, si el juez lo estima pertinente, una apertura a prueba. Obviamente que si es necesario la apertura a prueba y producir prueba, lo más habitual es que se forme un incidente de determinación de fecha inicial de cesación de pagos. Concluida la producción de prueba, o si no es necesaria, se va a dictar una resolución judicial. Esta resolución, ¿qué va a decir? Va a fijar la fecha de iniciación de la cesación de pagos. No puede omitirse esa determinación, va a ser una fecha. Ya no, fíjense, no es una época, no es aproximado, no. Tiene que ser una fecha cierta y determinada, a partir de la cual se estima que quedó configurada la cesación de pagos, es decir, ese estado general y permanente del patrimonio de imposibilidad de hacer frente a las obligaciones exigibles. Una cuestión en general es habitual y sería razonable que así sea, que se fije cuando, a partir del primer hecho revelador. El primer hecho revelador que no tiene por qué ser el primer incumplimiento. ¿Y por qué aclaro esto? Porque hay una mala costumbre en mucho de la práctica, tanto por parte de sindicatura, por parte de abogados de fallidos, por parte de órganos jurisdiccionales. Esto es un error bastante común generalizado, que se pretende identificar la fecha de iniciación de la cesación de pagos con el primer incumplimiento. A ver, muchas veces es posible que coincida el primer incumplimiento con el inicio de la cesación de pagos. Pero esto no es una correlación automática, no siempre el primer incumplimiento marca el inicio de la cesación de pagos. ¿Por qué? Porque ya lo vimos esto. Puede estar cesante en los pagos mucho antes de empezar a incumplir. ¿Por qué? Porque se estaba financiando con créditos usurarios, porque estaba vendiendo a pérdida la mercadería a un comerciante, por cualquier cuestión puede
ser muy anterior a un incumplimiento la cesación de pago. Y lo contrario también es verdad. Puede que yo tenga un primer incumplimiento que simplemente no cumplí con una obligación, no porque no podía, no porque estaba en cesación de pago, sino que incumplí, si quieren, porque le tenía bronca a un acreedor. Y después caí en cesación de pago. Mala estrategia comercial, evidentemente. Pero bueno, con lo cual, esta identificación automática entre fecha de inicio de cesación con fecha de primer incumplimiento es un error. Lo que hay que determinar es cuando efectivamente comenzó esa imposibilidad de pagar, esa imposibilidad generalizada de cumplir con medios ordinarios. Lógicamente, esta resolución, como puede afectar derechos e intereses de un universo muy amplio de sujetos, es siempre apelable. Es uno de los supuestos de excepción a la regla general de inapelabilidad. ¿Por qué? Porque acá están en juego los derechos patrimoniales, está en juego la propiedad de las personas. ¿A quién se le otorga recurso? A quienes hayan intervenido en la articulación, es decir, cualquier interesado que haya hecho alguna observación al informe general o que haya aportado elementos, la sindicatura, obviamente, y el propio fallido, o siempre el principal interesado en eso, por lo general va a ser el propio fallido. ¿Por qué? Porque lo que van a revisar son sus actos jurídicos. Bien. Ahora sí, vamos al artículo 115. ¿Qué nos dice? Nos dice los efectos que va a tener esta resolución. Que, en definitiva, la fecha que determine esta resolución como fecha de iniciación de la cesación de pagos hace cosa juzgada respecto del fallido, respecto de los acreedores y respecto de los terceros que intervinieron en el trámite de su determinación. Es decir, en cada resolución, esto queda notificado al Ministerio Legis, excepcionalmente se puede llegar a notificar por cédula al deudor fallido, pero fíjense, no hay una orden de notificar por cédula, cae en el principio general. Se dice la resolución y queda notificada martes o viernes, día de nota. Vencido el plazo de 5 días para apelar, adquiere firmeza, o resuelto por la Cámara, adquiere firmeza. Y esto que implica que esa fecha de inicio de la cesación de pagos no va a poder ser discutida ni por los acreedores, ni por el fallido, ni por cualquier tercero que hubiera intervenido en el proceso. Y fíjense, aún más le dice la ley. Esta fecha por resolución es presunción, que admite prueba en contrario, pero esta presunción va a operar incluso respecto de terceros que no intervinieron en la determinación de la fecha. Es decir, la resolución proyecta sus efectos no solo respecto de los intervinientes en el proceso, los interesados que se presentaron, los efectos incluso respecto de terceros que no intervinieron. Así va a funcionar como una presunción y ya sabemos, las presunciones son muy difíciles de hacer caer. Se necesita mucha prueba, no alcanza la prueba simple de cualquier hecho de un debate. Acá tenemos que demostrar el error de una resolución judicial, complicado como mínimo. Y en cuanto a la fecha, aclara el propio artículo, esto es sobreabundante si no fuera por los errores habituales que se producen. Pero en la quiebra indirecta, la fecha a determinar siempre es la del inicio de la cesación de pagos que dio lugar al concurso preventivo. O sea, hay que remontarse al principio de ese estado patrimonial. No es
remontarse a la fecha en que se incumplió el acuerdo o a la fecha en que se pidió el concurso preventivo. No, a la fecha de inicio de la cesación de pago que motivó el concurso preventivo. Siempre hay que ir al origen de la crisis patrimonial. Eso porque es importante esta aclaración, porque fíjense el tiempo al que se puede remontar esta fecha. Podemos haber estado en cesación de pago, al tiempo pedido el concurso preventivo, tramitado todo un concurso preventivo, estar en cumplimiento del mismo, incumplirlo, que se decrete la quiebra indirecta, y puede haber transcurrido 5, 6 años, y la fecha inicial de cesación de pago que se va a fijar va a ser aquella, la primera de todos, 6 años para atrás quizá. Siempre termina siendo muy extenso ese plazo. Con lo cual, no es una cuestión menor. Y no es una cuestión menor esas aclaraciones porque por algo han sido muchas veces cometidas esas consideraciones. ¿Qué pasan? A veces por error se ha fijado como fecha de inicio de cesación de pagos el incumplimiento del acuerdo homologado. No. La ley manda a determinar el origen de toda esta crisis patrimonial que derivó, ya sea en la quiebra directa o en el concurso preventivo y posterior quiebra indirecta. Siempre, y esto se lo remarco una y otra vez, sé que es repetitivo, es insistente, siempre hay que fijar la fecha exacta de inicio de la cesación de pagos, la real de inicio de cesación de pagos. No importa que tanto haya que remontarse en el tiempo, fíjense que aún hoy es posible encontrar quiebras donde se está fijando la fecha de inicio de la cesación de pagos en los años 2001-2002, con la anterior crisis económica del país, y todavía se siguen fijando fechas de inicio. Y esto es correcto. Si se mantuvo la cesación de pagos durante todo ese tiempo y lo que motivó la quiebra se remonta a esa cesación de pagos, esto es correcto. No hay, en definitiva, una fecha límite o un plazo límite para lo que manda la ley, para la fijación de la fecha de inicio de la cesación de pagos. Y acá viene el origen de muchas de las confusiones. Porque ¿qué pasa? Recuerden, no hay un límite, pero el artículo 116 les va a decir que la fijación de la fecha de iniciación de la cesación de pagos no puede retrotraerse, y acá es una aclaración que todo parece no mismo, no puede retrotraerse a los efectos de esta sección más allá de los 2 años de la fecha del auto de quiebra o de la presentación en concurso preventivo. La ley fija un límite de retroacción. Ya vamos a ver por qué y para qué. Pero ese límite de 2 años para atrás de la sentencia de quiebra directa o 2 años para atrás de la presentación en concurso preventivo es solo para esta sección. ¿Por qué es importante esta aclaración? Porque, ojo, que la fecha que se determina en el artículo 117 y 115, fecha de inicio de cesación de pagos, se aplica a lo largo del ordenamiento de quiebra para muchos institutos. Va a ser determinante para acciones de responsabilidad, va a ser determinante para efectos sobre ciertos contratos, efectos sobre las sociedades, sobre los socios, sobre la extensión de quiebra. Hay muchos apartados distintos donde esta fecha produce efectos. Uno de los más importantes es en materia de revocatoria concursal, pero no son todos. Por eso es importante que la ley dice que ese límite de 2 años es solamente para esta sección, es decir, para actos perjudiciales a los acreedores, no para los restantes
institutos. Con lo cual, la fecha a determinar es siempre la verdadera, la real fecha en que se inició la cesación de pago. Después, si es mayor a 2 años esa fecha, bueno, en ciertos institutos no se va a tener en cuenta todo el plazo, pero hay que fijar la correcta. Después, que se limiten los efectos como manda la ley. Pero bueno, fíjense que habla de retroacción. Y luego les habla de periodo de sospecha. Y dice, denomínese periodo de sospecha al que transcurre entre la fecha que se determine como inicio de la cesación de pago y la sentencia de quiebra. Esto, para mayor facilidad, no es lo que hacen todos. Ahora vamos a ver de nuevo bien en completo el artículo 16. Pero me importa esto, diferenciar que menciona dos cosas en el artículo 116. Por un lado la retroacción y por el otro el periodo de sospecha. No todos los factores coinciden, en esto sí lo sabemos, pero nos parece que es más útil y más fácil para entender el tema separar los dos conceptos. Una cosa es el periodo de sospecha y otra cosa es el periodo de retroacción o la retroacción. Periodo de sospecha le vamos a llamar a todo el periodo desde la fecha de inicio real de la cesación de pagos hasta el día de la sentencia de quiebra. Todo ese periodo, que puede ser un mes, 2 meses, 10 años, no importa cuánto dure, todo eso es periodo de sospecha. Retroacción va a ser el periodo, va a ser una porción muchas veces del periodo de sospecha. ¿Por qué? Porque vamos a llamar periodo de retroacción, en definitiva, al periodo de sospecha, pero con el máximo de 2 años anteriores a la sentencia de quiebra directa o a la presentación en concurso preventivo en la quiebra indirecta. No es fácil la diferenciación, pero fíjense que podemos tener, supongamos, concurso preventivo 2005, quiebra en 2010. Fijamos la fecha de cesación de pagos en el año 2000. Desde el año 2000 la empresa venía para atrás, básicamente venía manteniéndose en funcionamiento, pero en cesación de pagos siempre incumpliendo o cumpliendo en forma irregular con las obligaciones. 2005 se presentó el concurso, negoció, aprobó, finalmente incumplió, cayó en quiebra en 2010. Bien, ¿cuál es la fecha de inicio de cesación de pagos? El año 2000. Una fecha exacta, tendría que ser un día, mes y año. Periodo de sospecha, fíjense, va a ser todo el lapso transcurrido de esa fecha de inicio de la cesación de pagos hasta la sentencia de quiebra. Va a abarcar todo el periodo. Ahora bien, el periodo de retroacción para las acciones de recomposición que prevé esta sección, es decir, el periodo de retroacción para revocar actos del fallido, va a limitarse a 2 años anteriores a la fecha de presentación en concurso, es decir, se va a poder retrotraer para este punto específico solamente al año 2003. Esa es la diferencia. ¿Qué pasa? Para todos los demás efectos que prevé la ley, el periodo de sospecha va a ser todo, desde el 2000 hasta el 2010. Todo eso se puede utilizar para, después ya vamos a ver, por ejemplo, acciones por responsabilidad de administradores o para la responsabilidad de socios que hicieron uso del derecho de receso, los socios que se fueron de la sociedad. En cualquier momento del periodo de sospecha tienen que reintegrar lo que recibieron, digamos, como indemnización, como derecho de receso. Tienen que reingresarlo, no importa que fue más de 2 años atrás el concurso preventivo, no tiene límite. Ahora, para
La revocación de actos, solamente 2 años, es decir, solo desde 2003. Sería en este caso en particular, ¿no? Bueno, en definitiva, en virtud del 117 y 115, previo cumplimiento del trámite que establece la ley, el juez va a tener que fijar la fecha originaria en que se produjo inicialmente la cesación de pagos, independientemente de cuán atrás en el tiempo se haya producido. Todo este periodo, hasta la sentencia de quiebra, va a ser el periodo de sospecha, y dentro de este periodo de sospecha va a estar periodo de retroacción, el límite este de 2 años para atrás de la presentación del concurso o de la quiebra. Obviamente esta diferencia se torna irrelevante cuando la fecha inicial de la cesación de pagos no es mayor. Supongamos que la quiebra se decretó en el año 2015 y la fecha inicial de cesación de pagos fue el 2014. En estos casos, el límite va a ser el de la fecha de inicio de la cesación de pagos, con lo cual tanto retroacción como periodo de sospecha no van a poder ir más atrás de esa fecha de cesación de pago. No van a poder ir más atrás del año 2014. Por eso, traten de no confundir los dos periodos, porque ¿qué pasa? Muchas veces, otro error típico de la práctica es que automáticamente se fija como fecha de inicio de la cesación de pagos, cuentan 2 años para atrás del concurso preventivo o 2 años para atrás de la quiebra. No. Una cosa es fecha de inicio de la cesación de pago, otra cosa es periodo de sospecha y otra cosa es retroacción. Son 3 conceptos íntimamente vinculados, pero que no son asimilables. Se puede fijar la fecha de inicio de cesación de pagos en cualquier momento en que se haya producido. Hasta acá, si viene entendiendo, no es sencillo y a veces es medio reiteratorio y ahí eso puede no ayudar mucho. Periodo de retroacción, acá pregunta, es en definitiva los 2 últimos años del periodo de sospecha, es decir, de la sentencia de quiebra directa o del concurso preventivo, 2 años para atrás como máximo. Si la fecha de cesación de pago es menor, digamos, el periodo de retroacción es ese periodo menor. Bien. Todo esto en definitiva va a servir para poder determinar qué efectos se pueden aplicar y qué efectos no. Y en particular nos va a interesar para analizar ciertos supuestos de ineficacia de actos jurídicos. Los jurídicos celebrados obviamente por el fallido. Para esto, para el artículo 118 al 124 inclusive, es que se produce esta limitación de 2 años. Acá sí vamos a estar tratando el tema de retroacción, el periodo de retroacción. Bien. La ley estableció una serie de supuestos que permiten tener por ineficaces los actos jurídicos realizados por el fallido durante ese periodo de retroacción, es decir, dentro del periodo de sospecha, en el más abreviado de retroacción. Y lo que va a hacer, va a distinguir supuestos que se van a declarar de pleno derecho como ineficaces y supuestos que necesitan tramitación previa, sustanciación y resolución judicial posterior. Entonces,
En el artículo 118 vamos a tener aquellos actos que son ineficaces de pleno derecho. Esto es, aquellos que no necesitan debate ni juicio de conocimiento. Estos se pueden declarar automáticamente discutible, pero incluso puede declararse de oficio por el propio juzgado, sin necesidad de ningún tipo de petición. Siempre la base en cualquier ineficacia de acto, en la quiebra, va a estar dada por la existencia de un perjuicio, de un daño. ¿Qué particularidad tiene respecto del ordenamiento civil y comercial general? Que acá muchas veces el daño va a estar presunto o el dolo va a estar presunto. Siempre va a haber elementos que tienden a facilitar, en definitiva, estas ineficacias. ¿Para qué? Para proteger el patrimonio en crisis y para favorecer la solución liquidativa y la satisfacción de las acreencias. Obviamente hay un distinto orden de grado, hay actos que son ineficaces de pleno derecho porque la ley presume automáticamente y sin posibilidad de prueba en contrario que los mismos son dañosos, son perjudiciales y que en general no están vistos como una contraprestación, no hay alguna contraprestación o algún beneficio que los justifique, con lo cual los torna inoponibles a los acreedores de pleno derecho. Otros actos que requieren de prueba de la existencia de un elemento subjetivo por lo general van a necesitar toda una tramitación bastante más compleja. Pero bueno, vamos a empezar con los actos ineficaces de pleno derecho. ¿Qué les va a decir el artículo 118? Que son ineficaces respecto de los acreedores. Esto no es una nulidad de lo que estamos hablando. Es un grado menor. Es la inoponibilidad de estos actos y sus consecuencias a los acreedores. No los puedo hacer valer frente a los acreedores, pero entre partes van a ser plenamente válidos. Bueno, son ineficaces respecto de los acreedores los actos realizados por el deudor en el periodo de sospecha, que acá cabe aclarar con la limitación de la retroacción, con la limitación de 2 años, que consistan de acá 3 supuestos distintos. Supuestos taxativos. Por la gravedad de la consecuencia que acarrean, estos son taxativos. No se puede interpretar ni extender por analogía. El primero es el más fácil de todos, actos a título gratuito. Acá es claro el por qué son ineficaces. ¿Qué ocurre? Tenemos un sujeto, el deudor fallido, que está en cesación de pagos, porque fíjense, es durante el periodo de sospecha, es después del inicio de la cesación de pagos, y estando en cesación de pagos, realizó actos a título gratuito. Estos son necesariamente perjudiciales para el patrimonio, a poco que se advierta que no hay una contraprestación, es decir, hubo algún acto de administración o disposición gratuito que implicó una disminución de mi patrimonio sin un ingreso que lo compense. Y actos a título gratuito, acá fíjense que está dado con carácter general, no se refiere solamente a donaciones, básicamente abarca todo acto a título gratuito, que puede haber consistido en un incremento del pasivo o una disminución del activo. No se limita solamente a la salida de bienes del patrimonio, sino también a la incorporación de pasivos que originalmente no estaban. Acá me aclaran que además son actos prohibidos. En el concurso preventivo sí, son actos prohibidos también los actos a título gratuito. Fíjense, la ley en general es bastante reacia a este tipo de actos. El ordenamiento jurídico en general es
poco permeable a actos gratuitos. Si se fijan, siempre quedan con un carácter provisorio, si se quiere. Lo mismo pasa con las donaciones y anticipos de herencia y demás. Pero bueno, acá lo que nos importa es que, convengamos, durante el tiempo que no estuvo en concurso preventivo o en quiebra, obviamente el deudor, en pleno ejercicio de su capacidad jurídica y de hecho, pudo realizar actos a título gratuito. Y esos actos son, insisto, plenamente eficaces entre las partes. ¿Qué ocurre? Que si estaba en cesación de pago y posteriormente terminó en una quiebra, la ley hace que esos actos no le puedan ser opuestos a los acreedores. Para los acreedores, el derecho se va a comportar como si ese acto no hubiera existido. Y con lo cual, el estado de cosas tiene que revertirse al estado anterior. ¿Te hago una pregunta? Sí, cómo no. Vos aclaraste recién, a ver, por ahí me confundí yo, porque en la ley es clara que dice periodo de sospecha, pero vos decís que con la limitación de la retracción, o sea, sería con la limitación esta de los 2 años. Claro, exacto, porque fíjate que en el artículo 116 dice que a los que no puede retrotraerse a los efectos previstos por esta sección más allá de los 2 años de la fecha del auto de quiebra. La ley no es clara, los autores también hay distintas interpretaciones respecto de esto, pero acá sí, justamente no porque lo diga el artículo del 118, sino porque el 116 ya fijó el límite para toda la sección. Esto estamos todos dentro de la misma sección de la ley. Es por eso. Acá en el 118 en adelante estamos siempre con límite de 2 años. Bien. Como les decía, actos a título gratuito que no tengan contraprestación, en definitiva. Cualquier incremento del pasivo, disminución del activo, va a entrar acá y los acreedores se van a poder comportar como si este acto no existiera. Supongamos, el ejemplo más claro siempre es el de la donación, obviamente. Yo doné una maquinaria a un taller protegido. Un ejemplo complicado, porque entran en juego incluso tratados internacionales, pero bueno, supongamos, fallido había donado una maquinaria a un taller protegido. Ese acto es un acto a título gratuito. Si él estaba en cesación de pago, ese acto es inoponible a los acreedores. ¿Qué va a ocurrir? El taller va a tener que poner a disposición del síndico y entregar al síndico esa maquinaria. ¿Por qué? Porque eso entra dentro del desapoderamiento. Ahora, ¿cómo conjugamos esto con la eficacia que tiene entre partes? Bueno, ese taller va a poder verificar su crédito dentro de la quiebra. ¿Por qué? Si no era un acto contrario a derecho, porque fíjense, acá no estamos en actos que violen el orden público. Acá simplemente son actos que perjudicaron el patrimonio, se revierten para los acreedores. Ahora, a mí me habían hecho una donación por efecto de la quiebra, tengo que devolver esa donación a la quiebra. Bueno, pero el contrato de donación existió, existe y es válido. ¿Qué puedo hacer? Verificar mi crédito, porque en definitiva es eso lo que tengo, es un crédito. Y así en cualquier acto a título gratuito. El segundo inciso, en definitiva, terminan siendo un poco variables de lo mismo, supuestos que no tienen una contraprestación precisa y que tienden a afectar en definitiva a los acreedores. En el segundo inciso vamos a tener el pago anticipado de deudas cuyo vencimiento, según el título, debía producirse en el día de la quiebra o con posterioridad. O sea, son
dos condiciones que tiene que reunir el acto para ser ineficaz. Uno, que sea un pago anticipado de deuda, o sea, que no se pagó al día del vencimiento, sino que se pagó antes. Y además, que ese pago debía haberse producido con posterioridad a la quiebra. Es decir, pago de deuda, o sea, pago anticipado de deuda, de vencimiento posterior a la quiebra. ¿Por qué? Porque este es un claro caso donde lo que intentó el deudor es sacar a un acreedor de la quiebra. Con la declaración de quiebra están prohibidos los pagos a los acreedores. Ahora, es maniobra básica, si se quiere. Bueno, entonces me voy a presentar en quiebra, entonces a este le pago antes de la quiebra, que le puedo pagar todo, y al resto que vayan y se cobren de lo que sobra. No es así. Es un típico caso por lo general lo que encierra es un fraude a la ley. O sea, se intenta eludir, en definitiva, los efectos de la quiebra mediante, en este caso, el pago anticipado de la deuda. Esos pagos son ineficaces y el acreedor que los recibió va a tener que reintegrar ese dinero recibido indebidamente a la quiebra, para que se cobren todos los acreedores en un pie de igualdad, según el orden de privilegios, obvio. Entonces, no basta con que sea pago anticipado de deuda, sino que además esas deudas debían tener vencimiento al día de la quiebra o en fecha posterior, es decir, deudas que originalmente hubieran estado alcanzados por los efectos de la quiebra. Ahora, si yo pagué anticipadamente una deuda que vencía un mes antes de la declaración de quiebra, listo, no pasa nada, eso es plenamente eficaz. ¿Por qué? Porque en realidad el vencimiento ocurrió y al pagar una deuda vencida no estoy haciendo otra cosa que cumplir con mis obligaciones. No hay ningún problema en eso. Distinto es el supuesto cuando en realidad lo que hicimos fue sacar un acreedor de la quiebra, salvarlo de los efectos, si se quiere. Y el tercer inciso es una variante un poco de esto, que es la constitución de hipoteca o prenda o cualquier otra preferencia respecto de obligación no vencida que originariamente no tenía esa garantía. Son tres recaudos. Por un lado, el acto que está sancionado, ¿cuál es? La constitución de una preferencia. Ahora bien, en todos los casos, no. Tiene que ser una deuda que no estaba vencida y que originalmente no tenía esa garantía. Con lo cual, ¿qué queda fuera de eso? El cambio de una garantía por otra, porque en definitiva, ya supongamos, garantizaba con hipoteca una obligación y lo que hice fue sustituir la hipoteca sobre el inmueble A por la hipoteca sobre el inmueble B. ¿Por qué? Porque quería vender A, por lo que sea. Modificaciones de garantía, no hay problema, siempre y cuando sean de la misma naturaleza. Y tampoco hay problema si se trata de obligaciones vencidas. ¿Por qué? Porque si la obligación está vencida, el deber del deudor es pagar. Una obligación vencida, el deudor la podría haber pagado íntegramente y no sería ineficaz ese acto. Entonces, como mayor motivo, no va a ser ineficaz la simple constitución de una garantía respecto de una obligación ya vencida. O sea, si yo en realidad tenía que pagar la deuda sacando directamente el activo de mi patrimonio, el mero hecho de una constitución de una garantía no queda invalidado. ¿Por qué? Porque es menos incluso que lo que debiera haber hecho. No hay perjuicio al patrimonio en este caso. Fuera de estos casos, la ley no habilita otros. Hay un solo supuesto, que lo vamos a ver ahora en un ratito, pero que es muy discutido, de hecho.
si entra en este artículo o no. Bueno, la ley solamente invalida de pleno derecho estas tres categorías de actos. Actos a título gratuito, sean del tipo que sea, el pago anticipado de deudas cuyo vencimiento ocurría luego de la quiebra, la constitución de preferencias a favor de obligaciones no vencidas que no tenían ese tipo de garantía. Esos son los únicos supuestos que se producen de pleno derecho. Y es más, ahí en el último párrafo la ley les dice que se puede pronunciar esa ineficacia sin necesidad de acción, eso claramente, o petición, o incluso sin tramitación. Eso sí, lo que es claro que en todos los casos necesita una declaración judicial. Acá hay un problema de técnica legislativa, ¿por qué? Porque si bien lo llaman eficacia de pleno derecho, pero el pleno derecho no requeriría declaración judicial. O sea, simplemente por efectos de la ley perderían su eficacia. Pero luego, cuando finaliza el artículo, les dice que la declaración de ineficacia se pronuncia, es decir, hay una resolución judicial. Y en esto coinciden casi todos los autores. Tiene que haber una declaración judicial. ¿Por qué? Porque no se afectan solamente los derechos del deudor. Se afectan principalmente los derechos del cocontratante y polis, el sujeto con el que se realizaron estos actos. Entonces, por esa proyección de efectos por fuera incluso de la quiebra, necesita un pronunciamiento judicial. Recordemos, están en juego el derecho de propiedad, en definitiva, de las personas. Esta resolución, obviamente, es apelable y recurrible, y sí, creo que la apelación es un recurso, y va a tramitar por vía incidental. Esto, si no lo dijera, es igualmente evidente, es el único trámite que queda posible. Se tiene que formar un incidente separado con las constancias vinculadas a esta ineficacia. Bien. ¿Alguna duda al respecto? Bien. Disculpen que estaba controlando si dan cuestiones de trabajo. Pero bueno, puede esperar. Bien. Bueno, lo que les decía al final es que esta ineficacia, por más que la ley diga que es de pleno derecho, prácticamente todos los autores coinciden en que necesita de una declaración judicial. Es más, parece surgir en definitiva del propio texto, que habla de que la declaración de ineficacia se pronuncia, fíjense, no dice se produce, se pronuncia, sin necesidad de acción, petición expresa o tramitación. Bien. Y obvio, esta resolución que declara la ineficacia de estos actos, por más que no tenga sustanciación, por más que no tenga tramitación, es apelable por vía incidental. Obviamente, ¿quiénes van a ser los legitimados para recurrir esta resolución? Los afectados por la misma, el deudor fallido, y obviamente el tercero cocontratante, aquel con quien se realizó el acto ineficaz. Bien, eso es, digamos, la parte fácil. En el artículo de la ineficacia de pleno derecho no suelen dar lugar a mucho problema. ¿Dónde aparecen mayores dificultades, en definitiva? Con el artículo 119 y siguiente. ¿Por qué? Porque el catálogo de actos pasibles de ineficacia no se agota solamente con la ineficacia de pleno derecho. Fíjense que es muy acotado lo que queda alcanzado por el 118.
Convengamos actos a título gratuito, pago anticipado de deudas no vencidas y constitución de garantía a deudas no vencidas no es lo más normal del mundo, la verdad. No es muy habitual y en general muchas veces ha pasado que van asociados a estos estados de crisis patrimonial. Ahora, el grueso de casos los vamos a encontrar en aquellos que la ley permite declarar ineficaces por haber sido conocido el estado de cesación de pagos. Ahora bien, cualquier acto puede ser declarado ineficaz por el solo hecho de que el tercero conoció el estado de cesación de pagos del que luego fue fallido. No. ¿Por qué? El artículo 119 arranca con la pauta básica. Los demás actos perjudiciales para los acreedores. Esto les tiene que dar la pauta de los límites de la ineficacia concursal. La ineficacia está destinada a privar de efecto actos perjudiciales para los acreedores. Este es el primer límite que siempre hay que tener claro. O sea, no todo lo que hizo el deudor estando en cesación de pagos es malo. Solamente vamos a proponer la ineficacia de actos que sean perjudiciales, que estén destinados a afectar a los acreedores. Ahora, no cualquier decisión, buena o mala de administración o disposición, tiene que sujetarse a un tamiz de control judicial. Aparte de que sería imposible. Acá, en definitiva, lo que tenemos que apuntarle es a los actos perjudiciales. Bien. ¿La ley qué les va a decir? Que estos actos perjudiciales para los acreedores, que no estén comprendidos en el artículo 118, si fueron otorgados en el periodo de sospecha, pueden ser declarados ineficaces respecto de los acreedores si quien celebró el acto con el fallido tenía conocimiento del estado de cesación de pagos del deudor. Es decir, la ley ¿qué les va a exigir? Que sean actos otorgados durante el periodo de sospecha, insisto, en todo ese apartado opera el límite de 2 años, y que celebró el acto con el fallido tuviera conocimiento del estado de cesación de pagos del deudor. A ver, ¿cuál es el beneficio que tiene este artículo? Convengamos, el Código Civil y Comercial, el Código Civil anteriormente, tenían acciones para lograr la ineficacia de actos jurídicos perjudiciales. Generalmente la acción pauliana es la más común. Pero la ley de quiebras lo que trata de establecer es un sistema más simplificado, más favorable a los intereses de los acreedores. Entonces, ¿qué ventaja le da a esta ineficacia? Que el planteo de ineficacia no requiere que el síndico o los acreedores, ya vamos a ver si se corresponde, no requiere que se demuestre el perjuicio. Entonces, ¿cómo se va a distribuir la carga de la prueba? El que inicie el incidente de ineficacia va a tener que probar la existencia del acto que fue realizado durante el periodo de sospecha y que el tercero con el que se celebró ese acto sabía del estado de cesación de pagos. La ley le va a imponer al tercero, a ese sujeto que celebró un acto con el fallido durante el periodo de sospecha, sabiendo que estaba en cesación de pagos, a él le va a imponer la carga de probar que el acto no causó perjuicio. Parece bastante grave, no lo es tanto. ¿Por qué? Porque el tercero va a tener elementos para probar la ausencia de este perjuicio, en definitiva. ¿Sí? Sabrina, ¿querías hacer una pregunta? Sí.
habilitó el micrófono por eso. Se habilitó solo entonces, ¿no? Perfecto. Bueno, y tercero va a tener siempre elementos para probar que no causó perjuicio. Generalmente porque tengamos en cuenta eso no son actos a título gratuito. Si fueran a título gratuito caen solos. Acá estamos actos que tienen contraprestación, con lo cual lo único que necesitaría probar es que no existe un desbalance en la ecuación económica del acto, es decir, que la prestación del fallido y la del tercero eran dentro de todo y según las condiciones de los sujetos, del mercado y del caso, que eran equilibradas, que había una correlación entre la obligación del fallido y la del tercero. Pero no es necesario que el perjuicio, si bien debe existir, se presume. Y es el tercero el que debe probar que no existió perjuicio. Este es el gran beneficio, si se quiere, que trae la ley concursal. O sea, para hacer caer un acto celebrado en el periodo de sospecha, basta probar, en principio, que el acto se celebró en ese periodo y que el tercero sabía del estado de cesación de pago. Y va a caer sobre el tercero el deber de probar que no hubo perjuicio. Imagínense, esto es mucho más sencillo que la prueba de la acción pauliana. En la acción pauliana vamos a tener que demostrar ya no el conocimiento, sino el dolo del tercero, y además vamos a tener que probar el perjuicio del acto. O sea, doblemente agravado todo. Con lo cual, esto es mucho más sencillo de demostrar. Entre comillas, más sencillo, porque es muy compleja la prueba del conocimiento del estado de cesación de pago. ¿Cómo probamos que un tercero sabía que al momento de celebrar el acto, sabía que el deudor estaba en cesación de pago? Muy complejo. Es un tema de casuística que vamos a abordar porque nos quedamos sin tiempo y no viene en definitiva mucho claro. Bien. Acá estamos en una eficacia que ya no es de pleno derecho, sino que requiere de tramitación. Acá el propio artículo 119 les va a decir que necesita reclamarse una acción que se deduce ante el juez de la quiebra y tramita por vía ordinaria, salvo que las partes acuerden hacerlo por incidente. Es decir, esto se inicia, esta declaración por conocimiento de la situación de pago, necesita, ya no puede ser declarada de oficio, debe ser instada, ya sea por vía de una acción ordinaria o por vía incidental. Vía incidental que solo puede tramitar en caso de acuerdo entre las partes, es decir, acuerdo de quien insta la acción, que les anticipo, en principio es el síndico, pero puede ser un acreedor, del deudor, así que de acto, y del tercero con quien se celebró el acto. Es muy difícil lograr ese nivel de acuerdo, con lo cual la mayoría va a tramitar por acción ordinaria. Con lo cual imagínense lo que dura eso, el trámite. Cuanto a la legitimación, la acción, como les dice el artículo, es ejercida por el síndico en primer término. Ahora bien, no es una cuestión sencilla instar esa acción. ¿Por qué? Porque el síndico, si bien es el que está encomendado de la custodia del patrimonio y por tanto va a ser quien deba impulsar su recomposición, ¿qué pasa? Es una acción judicial y como acción judicial que va a generar gastos que si sale mal va a tener que soportarlo la quiebra, no el síndico a título personal. Va a tener que soportar la quiebra. Y cuando decimos que los gastos los soporta la quiebra, ¿de dónde sale? Del monto a repartir entre los acreedores. Lo cual, si el síndico empieza a iniciar por las dudas, y ya que estaba aburrido, supongamos estaba aburrido en la casa, empieza a iniciar acciones de ineficacia por conocimiento de situación de pago, y pierde una, pierde dos, pierde tres,
todas las costas que se generan en esas acciones las va a soportar la quiebra, con lo cual los acreedores, en vez de ver incrementado el patrimonio a liquidar, lo ven cada vez más reducido. Hay cada vez menos para repartir porque hay que pagar, en definitiva, todos esos gastos causídicos. Entonces, para evitar esta situación, la ley que va a exigir autorización otorgada por los acreedores a la sindicatura. Es decir, el síndico, para poder iniciar estas acciones de ineficacia, necesita la autorización previa de la mayoría simple del capital kilografario verificado y declarado admisible. Si no tiene la autorización previa, no puede iniciar estas acciones. ¿Cuál es el obstáculo más grande para esta acción? El de la autorización. Siempre trae problemas. Si son muchos acreedores, ni hablar, imagínense lo que es recabar la autorización uno por uno de todos los acreedores necesarios para llegar a la mayoría simple de capital. Es bastante complejo. Muchas veces se han intentado establecer mecanismos de autorización por silencio. Con lo cual es medio dudoso porque no habría autorización. Que se hace? El juez emplaza a los acreedores a expedirse sobre llama a los acreedores a expedirse sobre el inicio de estas acciones y en caso de silencio se considerará autorizado al síndico. No surge de la ley, esto es creación pretoriana, pero suele servir para resolver este experimento, porque imagínense el acreedor que presentó un pedido de verificación, que seguramente le pagó a un abogado para pedir la verificación y está a la espera de que se resuelva la quiebra y algún día cobrar el 5% de su crédito, no está atrás del expediente, no está controlando, ni se entera muchas veces, y tampoco tiene interés en meterse en un problema, la verdad. Entonces, siempre es complicado este tema de la autorización. Es una cuestión práctica, pero que tiene su sentido. También es cierto que no se puede dar plena libertad. ¿Por qué? Porque el resultado de los procesos es incierto. Por muy seguros que estemos, por ahí siempre puede haber algún detalle, algún elemento que no conocemos, que resulta que el acto no era perjudicial y quedamos pagando las cosas. Quedan pagando encima las cosas los acreedores que ya de por sí iban a cobrar poco, ahora menos. No. Establece un plazo para el inicio de esta acción de 6 meses, la mayoría de los autores estima que es de caducidad y por tanto no está sujeta a suspensión ni interrupción. Se inicia dentro de los 6 meses o caduca la posibilidad de instarlo. 6 meses que en principio se computan desde la sentencia de declaración de quiebra. Salvo si no hubiera síndico designado, en cuyo caso sería desde la designación del síndico. Pero bueno, son 6 meses solamente para instarlo. Dentro de esos 6 meses, no solo el síndico tiene que hacer todos los informes que tiene que hacer, sino que además tiene que tomar conocimiento de esos actos, recabar la autorización e iniciar la acción. Es un plazo corto para muchísimas tareas de lograr. Es difícil. Bien. Ese es el principio general. Acá me habían hecho una pregunta que la retomo, si bien ya me fui un poco del tema. Preguntaban si un acto cae por fuera del periodo de retroacción, del límite ese de 2 años, si podríamos instar una acción pauliana o alguna de las otras acciones del Código Civil y Comercial, por ejemplo, también la de simulación, que no la mencioné. Y sí, en esto se lo iba a aclarar más adelante, pero aprovecho ahora. Todo este sistema que vemos en la ley de concursos y quiebras no
reemplaza ni elimina los institutos del ordenamiento común. Ya lo vamos a ver también en acciones de responsabilidad. Se complementa la ley de concursos y quiebras con el ordenamiento civil y comercial. ¿Qué quiere decir esto? Si bien la ley nos da esta herramienta, fíjense que tiene muchas restricciones en cuanto a las autorizaciones, a la sindicatura, restricciones en cuanto al plazo para el inicio, y restricciones en cuanto a los actos que pueden ser pasibles de revocatoria concursal. Si no nos sirve esta acción, podemos intentar, desde el Código Civil y Comercial, podemos ir por acción de simulación, por acción pauliana, en cualquier supuesto que no proceda la acción de revocatoria concursal, o en cualquier supuesto en el que resulte más fácil la probanza de esas acciones por sobre la de ineficacia. Es complementaria, viene a dar una herramienta más. Lo mismo vamos a ver cuando veamos las acciones de responsabilidad concursal, que no reemplazan las de responsabilidad societaria o las de responsabilidad general. A ver, pasando al artículo 120, les dije, en principio corresponde a la sindicatura. Pero puede ser que la sindicatura no consiga las autorizaciones, que la sindicatura no tenga interés o considere que no procede iniciar alguna acción de ineficacia. El artículo 120 le da la posibilidad a los acreedores de impulsar estas acciones, bajo ciertas condiciones y con ciertos perjuicios, pero también con potenciales beneficios. Por ello les va a decir que cualquier acreedor puede deducir a su costa la acción de revocatoria si previamente intimó a la sindicatura a instarla y transcurrieron 30 días sin que se haya iniciado. Como son 6 meses nada más que hay para iniciarlo, los plazos son breves. El acreedor que considere que hay un acto pasible de revocatoria por conocimiento del estado de ejecución de pago, obviamente primero se lo va a informar al síndico. Si el síndico no reacciona, ¿qué podemos hacer como acreedores? Podemos intimarlo judicialmente a través del expediente de la quiebra. Solicitamos que se intime al síndico a iniciar la acción que nosotros consideramos como acreedores que correspondería. Si transcurren 30 días y no se inicia esa acción, queda legitimado el acreedor a instarla. Con un grave inconveniente, lo va a hacer a su costa. Es decir, va a tener que cargar con todos los gastos y si resulta perdidoso, va a tener que atender las costas del proceso con su patrimonio. Hasta así no va a ser la quiebra la que soporte las costas, va a ser el acreedor que instó la acción. Encima, fíjense, no puede pedir beneficio de litigar sin gastos. Este beneficio que implica no tener que pagar tasa de justicia, no tener que pagar gastos de licenciamiento de oficios, de inscripciones registrales, demás, que goza la sindicatura, porque está desempeñando una función, no la tiene el acreedor. Como parte el acreedor va a tener que estar poniendo todo el dinero necesario para atender los gastos. Y es más, que el juez puede ordenar incluso el afianzamiento. Es decir, puede ordenar la constitución de garantías para las eventuales costas. No, nada sencillo, la verdad. Ahora bien, vinculado con lo que nos preguntaban recién, el propio artículo se encarga de aclarar que la acción regulada en los artículos 961 y 972 son, en definitiva, la pauliana, porque habla del Código Civil, de eso cambió el articulado con el Código Civil y Comercial.
puede ser intentado continuada por los acreedores, luego de intimado al síndico. Le pone básicamente, en definitiva, el mismo recaudo, sea para la acción concursal como para la del ordenamiento general. Los acreedores pueden siempre, con la misma condición, intimar a la sindicatura e inacción de la sindicatura. Bien. El último párrafo nos dice, básicamente, por qué, en definitiva, alguien se metería en este problema. ¿Por qué un acreedor bancaría, en definitiva, con su patrimonio los gastos y por qué instaría por su cuenta estas acciones complejas y riesgosas para sí? Bueno, porque si se declara la ineficacia, el acreedor que impulsó la acción tiene derecho al resarcimiento de sus gastos y a una preferencia especial sobre los bienes recuperados, que va a ser entre 1/3 y 1/10 parte del producido de los bienes. Es decir, me da en definitiva un privilegio. Si yo insto la acción y gracias a esa acción ingresa un bien a la quiebra, ojo, esta acción es la consecuencia, no es que ingresa el patrimonio del acreedor, ingresa a la quiebra y se va a liquidar en la quiebra. El beneficio para el acreedor es que se le va a reconocer una preferencia sobre el producido de ese bien, entre 1/3, entre 1/10 parte y 1/3. No sé por qué la ley lo da al revés. Por el 10 y el 33,33% del producido va a ser preferentemente destinado a la satisfacción de la creencia del acreedor que instó la acción. La verdad que es bastante problema para tan poca recompensa, pero muchas veces puede significar la diferencia entre no cobrar nada y cobrar el 100% de crédito, ¿no? Obviamente se benefician, por más que la acción sea instada por un solo acreedor, el beneficio va a ir para todos los acreedores. ¿Por qué? Porque la ineficacia, en definitiva, de un acto importa que ingrese un bien muchas veces. Ese bien se liquida en la quiebra y fuera de ese beneficio para el acreedor, el resto va a ingresar a la distribución de la quiebra en general, con lo cual va a beneficiar a todos los acreedores. Es, en definitiva, una acción que se insta en beneficio general, con un aliciente particular, es decir, se le otorga una preferencia, pero todo lo que exceda de esa preferencia beneficia al resto de la masa. Obviamente esto para el resto de los acreedores es fantástico, no incurrieron en gastos, no instalaron la acción, no prestaron ni siquiera autorización y no corrieron riesgo. Y de vuelta aparece un bien nuevo en el patrimonio para liquidar, fantástico, la verdad. Pero bueno, mejor le fue obviamente al que lo instó y salió victorioso. Y acá viene, esto es, en definitiva, estos dos artículos lo que regulan son los actos ineficaces por conocimiento de la cesación de pago, es decir, los actos perjudiciales que se celebraron en el periodo de sospecha, con el límite del plazo de retroacción, y en los que el tercero que celebró el acto conocía el estado de cesación de pagos, que requiere trámite, que requiere resolución judicial, firmeza, esto tiene todo el trámite de un proceso ordinario o de un incidente según el caso. Y teníamos los actos ineficaces de pleno derecho. Muy bien, en el artículo 121 tenemos los actos otorgados durante un concurso preventivo. Recuerden, el concurso preventivo tiene
actos permitidos, actos prohibidos y actos sujetos a autorización. Bien, ¿cuál es la consecuencia de realizar actos prohibidos o realizar actos sujetos a autorización sin la autorización correspondiente? Ahí viene un problema. ¿Por qué? Porque la ley no aclara si corresponde en realidad aclara, pero reenvía en forma indirecta. Reenvía las consecuencias al artículo 119. A leerlo, así se ve con mayor claridad. Está un poco lenta la computadora, entonces no puedo divulgar como quisiera. Si se fijan, en el... Me cierran las cosas. Fantástico. Ahí está. Como les decía, en el artículo 121 les va a decir que, obviamente, el artículo 119, el de ineficacia o reconocimiento, no es aplicable respecto de los actos de administración ordinaria durante el concurso preventivo ni los que hayan tenido autorización. Esto es perfecto, no hay ningún inconveniente. Es decir, si el acto estaba dentro de lo permitido por el artículo 16, sea porque era un acto de administración ordinaria o porque era un acto que necesitaba autorización y se tenía autorización, estos no se pueden revocar en la etapa de quiebra. ¿Por qué? Porque sí, obviamente todos sabían de la existencia de la cesación de pagos, esto es innegable, pero son actos expresamente permitidos por la ley, es decir, son actos válidos, legítimos y que contaron con contralor o control de la sindicatura y del juzgado, con lo cual no pueden luego pretender los acreedores o la sindicatura revocar esos actos, y justamente estuvieron realizados dentro de los alcances de la ley. Lo mismo respecto de los actos que se realizaron durante la etapa de cumplimiento del acuerdo, porque si no tendríamos que revocar prácticamente todos los pagos que se hacen durante la etapa de cumplimiento. Estos quedan por fuera de los alcances establecidos en el artículo 119 y obviamente el 120. ¿Hasta ahí se entendió? Y estoy viendo cuánto tiempo queda porque voy a tener que cortar un poquito antes. Pido disculpas. A ver, algunos temitas que tengo que solucionar. Pero bueno, en cuanto a los actos prohibidos, la ley, si bien remite en definitiva a la ineficacia de estos actos, menciona que son ineficaces los actos realizados en violación de esas previsiones, cuando reenvía lo hace a los términos del artículo 119, con lo cual, en definitiva, no termina de determinarse si se debió a un error de técnica legislativa o si se pretende el empleo de la vía ordinaria, porque ante pagos efectuados durante la quiebra u otros actos prohibidos durante la quiebra, la mención es al artículo 119 que regula los actos ineficaces por conocimiento de la cesación de pagos, no a los actos ineficaces de pleno derecho. Con lo cual, algunos autores han interpretado que este reenvío en realidad es un
problema que en definitiva hacia técnica legislativa, que fue un error en la mención del número del artículo. Pero lo cierto, y en respuesta a esta postura, es que la gravedad de la consecuencia, la gravedad de la diferencia que hay entre el 118 y el 119, entre la declaración de pleno derecho incluso oficiosa y la necesidad del previo trámite, además del carácter taxativo de la enumeración del artículo 118, pareciera que impondría el trámite de la acción ordinaria. Esto en realidad en la práctica ha tenido las dos respuestas posibles. En algunos casos se ha entendido, se ha interpretado que los actos prohibidos, incluso durante la quiebra, por más que el reenvío haga mención al artículo 118, al artículo 119, aplica el 118 y son ineficaces de pleno derecho por surgir manifiesto del propio texto de la ley. En cambio, la solución que en general es predominante es que lo hagan tramitar la ineficacia por conocimiento de cesación de pagos. Una solución antieconómica, si se quiere, porque aparte depende de la autorización de los acreedores y demás, de lo que es en definitiva la que surge el texto de la ley. Bien. Otro supuesto particular que trata la ley, fíjense, es el pago al acreedor peticionante de la quiebra. Cuando vieron la declaración de quiebra y todo el trámite previo a la declaración, habrán visto que peticionado la quiebra por un acreedor se le da traslado al deudor. Y la forma más habitual de demostrar, en definitiva, encontrarse un boni, consiste justamente en abonar la deuda. El deudor que hace está siendo requerido de quiebra por no haber cumplido una obligación. La forma fácil es pagar la deuda del peticionante de quiebra. Ahora bien, también puede ocurrir que haya más de un pedido de quiebra. Entonces, la ley que dice que cuando el acreedor peticionante, luego de promovida la petición de quiebra, recibiera cualquier bien en pago o dación en pago, incluso de un tercero, se presume que se han entregado y recibido en favor de la generalidad de los acreedores, siendo inoponibles a ellos otro carácter. El acreedor debe reintegrar al concurso lo recibido, pudiendo completársele con intereses hasta la tasa fijada, una tasa que da el criterio judicial en definitiva. Fíjense, recibido un pago para levantar un pedido de quiebra, si luego efectivamente es declarada la quiebra, incluso por otra petición, ese pago recibido justamente estaría violando la pars conditio, estarían afectando a los restantes acreedores. ¿Por qué? Porque a un peticionante se le pagó y a los otros acreedores, incluso peticionantes algunos, no se les pagó y encima habían reducido el activo falencial. Con lo cual, la ley que hace interpretar que estos pagos son en beneficio de todos los acreedores. En la práctica, ¿qué va a implicar ello? Que el acreedor peticionante de la quiebra que recibió el pago va a tener que reintegrar ese pago al concurso. Se va a abrir obviamente una cuenta judicial de autos, cuenta bancaria, y el acreedor tendría que depositar lo recibido o, si recibió un bien como indica ahí, va a tener que entregarlo a la sindicatura. En cuanto al artículo 123 y 124, leanlo ustedes, no tienen mayor complicación. Yo porque ahora tengo que ir cortando, no voy a llegar a explicarlo, sino prefiero que lo lean y cualquier cosa, si tienen dudas, en la próxima clase ya se las respondemos. En el artículo 123 lo que van a tener es el tema de los casos que la inoponibilidad afecta a hipoteca o prenda. Esto es a preferencias
de naturaleza real y en cuanto a la operatividad que tiene esa inoponibilidad. ¿Por qué? Porque si hay una nulidad de una hipoteca con una plata, es sencilla la solución, se tiene por inexistente esa garantía y todos los acreedores garantizados posteriores avanzan en el rango. Esta situación, esta solución, no es tan sencilla cuando estamos hablando de una inoponibilidad. ¿Por qué? Recuerden, los actos ineficaces de los que habla la ley son válidos entre las partes, no son nulos, son válidos. Y solo son inoponibles a los acreedores, con lo cual la solución es más compleja. Ahí el 123 se los resuelve y les da la pauta. Y después ya el 124 lo que les va a especificar son los plazos para el inicio de las acciones y la aclaración casi innecesaria de que los bienes que en definitiva resulten afectados por las acciones estas van a ingresar al desapoderamiento. Obviamente, esto es lógico, si no fueran bienes desapoderables, no habría interés alguno en impulsar las acciones de recomposición, no habría interés en la ineficacia si el bien no es pasible de desapoderamiento. Por eso. Pero bueno, la ley lo aclara, los bienes en definitiva que ingresan al patrimonio como consecuencia de estas acciones y de estas declaraciones van a caer en el desapoderamiento y van a poder ser liquidados posteriormente a la acción. Estos dos artículos, por lo menos, léanlos bien, lean bien el articulado, léanlo de algún autor y si les llega a quedar alguna duda, nos consultan en la próxima clase sin problema. ¿Alguna duda antes de terminar por hoy? Bueno, si no hay consultas, bueno, terminamos por hoy. La próxima clase va a arrancar ya directamente con la bolilla 17, salvo que tengan alguna duda que les haya quedado con estos temas. Y cualquier cosa nos pueden escribir en los foros o si no enviarnos mails a la casilla de la cátedra. Bueno, hasta la próxima clase. Nos vemos.